Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, nosotros necesitamos que comer, que alimentar. No alcanza una libra de azúcar semejante valor, ahora semejante papas valor, semejante todo valor. Pero los que son exprimidos los pueblos, exprimidos los campesinos, estamos pelados. El 1 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno anunció la toma de medidas económicas con el decreto 883 que eliminaba 40 años de subsidio del combustible. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. Ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Tras las medidas tomadas, el representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador decidió que si la reforma empieza a las 0 horas del 3 de octubre del 2019, se hará una paralización total del transporte. El gobierno rápidamente decidió llegar a un acuerdo con los transportistas, decidiendo así en un alza de los pasajes en todo el país. El movimiento indígena, al ver esto, decidieron hacer un levantamiento en donde se condenaban las medidas tomadas por el gobierno. El decreto nos convoca a paralizar a la provincia de Tungurahua, especialmente al sector indígena y campesino mestizo que sentimos afectado en esta provincia a nivel nacional. Y por eso estamos hoy convocando a los dirigentes, a las bases en general, a partir de medianoche, a paralizar, cerrar las vías y permanentemente hasta que el gobierno nacional escuche el pedido del pueblo ecuatoriano. Los pueblos indígenas dentro de la historia del Ecuador han tenido muchas personalidades históricas que pelearon por sus derechos y de los demás. Gracias a estos hechos, los pueblos indígenas se organizaron y crearon los movimientos indígenas que hoy conocemos. Todo esto con el fin de luchar por los derechos del pueblo, llegando a tener una incidencia dentro del Estado ecuatoriano y a nivel nacional. La CONAIE en ese momento, digamos, lideró la protesta social, pero recordemos que la CONAIE ya existió antes. ¿Por qué? Por las luchas sociales que tenían. Recordemos en el paro de 1990, donde todos los dirigentes campesinos, indígenas de varias provincias, o sea, se unieron para sí mismo, de la misma manera, cerrar carreteras. Un paro nacional, lo mismo se vio en octubre. Entonces no es un papel fundamental que bueno, prácticamente el movimiento indígena lideró, sino que era ya el estallido social. El paro de octubre creo que no solo es la consecuencia del decreto. Me parece que analizarlo desde ahí siempre puede ser una línea de partida un poco ahistórica, atemporal, creer que la gente solo se levanta así porque sí, sino más bien me parece que es una consecuencia de 2 años y que ya iba para el tercero de un gobierno que había venido aplicando políticas neoliberales uno tras otro. Muchos de ellos se movilizaron desde varias zonas del Ecuador, en donde bloquearon carreteras, se tomaron ciudades, con el único objetivo de hacer respetar al pueblo ecuatoriano y ser escuchados por el gobierno para que deroguen las medidas tomadas por una lucha en donde se unieron trabajadores, estudiantes y diferentes organizaciones. Sí, todo el gobierno nos esperó que el RUNA se iba a levantar. Así que eso me inspiró más que todo, que antes luchaban nuestros taitas por nosotros, por nuestras tierras, por defender sus tierras. Pero ahora ellos como que ya están ya viejitos o ya mayores. Yo lo que digo es nuestro turno. Ahora estamos jóvenes y han sido más jóvenes igual en este octubre. Y no ha sido solo de nosotros, de los indígenas, sino de los mestizos, de los negros, montubios, afros, de la Amazonía y de todos los pueblos. Sin también desmerecer, ¿no? De que no solo el movimiento indígena estaba en las calles, sino más bien los sectores sociales. ¿A qué me refiero con los sectores sociales? A
digamos, a las personas que llegaron de otras comunidades, vinieron de otras provincias, incluso de aquí mismo, de los sectores barriales de aquí de Quito, enfermeras, empleados, estudiantes, todos apoyaron esta protesta nacional, que bueno, que se desarrolló en octubre. Si nos ponemos a pensar, el paro lo inician los estudiantes, porque la gasolina, digamos que fue este gran objeto de discusión, los estudiantes sabían que el alza del precio de la gasolina iba a afectar la vida, iba a afectar nuestras vidas, nos iba a afectar por completo, porque si sube la gasolina, va a subir el transporte, van a subir las cosas, y nuestra vida se iba a seguir encareciendo, porque no nos habían subido los sueldos, porque nos habían recortado la universidad, habían recortado la salud. Entonces... Bueno, creo que a nivel económico nos afectaba a todos. ¿Por qué? Porque si el alza del combustible se daba en una manera elevada, se elevaban los precios. Educativamente, en el sector, que hay muchas personas o muchos estudiantes que viven en diferentes lugares o diferentes ciudades o provincias que llegan, bueno, de mi parte, por lo que estudio acá en Riobamba, en la Universidad Nacional del Chimborazo, también hay muchas personas y se veían afectadas en qué, el alza del pasaje, quizá el lugar donde que ellos iban a vivir también para mantenerse, comida y muchos productos otros más también se subía, se elevaba. Y fue por eso que también como estudiante, como persona, como hijo, también sentía ese malestar o esa incertidumbre que uno tiene, y fue por ello que uno fue al lugar de los hechos. Es necesario recordar y dar a conocer los sucesos del mes de octubre del 2019, en donde los estudiantes ayudaban, alimentaban, protegían y atendían a los manifestantes heridos. Crearon centros de acopios y refugios en donde protegían a mujeres, niños, jóvenes, adultos y demás participantes de las manifestaciones. Hay un objeto concreto que es la subida del precio de la gasolina, pero hay unas motivaciones colectivas que nos mueve a reunirnos en el paro de octubre, que nos mueve a decir, aquí estamos compañeros y aquí nos vamos a quedar hasta que el gobierno dé un paso atrás. O sea, esa era la consigna. Nosotros no vamos a retroceder, y no vamos a retroceder, y nosotros vamos a sostener todos los espacios. Entonces, hay una logística completamente amplia hay compañeros en la calle poniendo el cuerpo, entonces lo que tenemos que hacer otras personas es darles de comer, es buscar donde duerman, es buscar médicos para que les sanen las heridas, es ser ese complemento, ser ese colectivo, ser esa comunidad, porque realmente hay una comunidad autoorganizada en el paro de octubre. O sea, el rol del estudiante era como que los estudiantes se transformaron en voluntarios, en manifestantes. Los estudiantes de medicina, de primeros auxilios, fueron como que a esa área, como que auxiliar. O sea, gente que capaz que ni siquiera sabía cocinar, fueron a apoyar como que en el tema de cocina, ayuda comunitaria. Creo que eso, ver el dolor, la angustia de aquellas personas quienes sufrían más, eran las personas que estaban ahí, en aquel lugar. Y pues lo único que podría decirles es que uno como persona y con el sentimiento que uno también tiene, iba a ayudarles, no de una manera brutal o de hacer protesta de una manera mala, sino de ayudar a las personas que necesitaban, porque estaban personas heridas, había niños, personas de tercera edad y muchas de esas cosas. Nosotros empezamos, ¿cómo se puede decir? Con una consigna de no violencia y de paz. Estuvimos en las marchas, se puede decir, pero muy al contrario de lo que la gente cree, de sus ideologías, más allá de su derecho a protestar. Nosotros estuvimos como que abrazando a los policías, estuvimos de alguna forma como que se podría decir concientizando de que tanto los manifestantes son seres humanos y están en su derecho, y así como los policías que detrás del uniforme también son seres humanos. Pero aquellos estudiantes que decidieron protestar junto a los indígenas fueron reprimidos de manera cruel. Los recibieron con bombas lacrimógenas, fueron golpeados, tachados de terroristas, llevados presos y muchos desaparecieron. Al menos los primeros días no
no había tanta violencia de parte de la policía, pero igual era súper, no sé, como que era una violencia contenida ya, como que llegaba a explotar en algún punto. Pues la represión por parte de la policía era, o sea, fuerte, por gases, perdigones y muchas otras cosas más que utilizaban ellos. Y pues lo único que, como estudiante, como persona, creo que era ayudar a las personas quienes estaban ahí. Quizás muchos les caían los perdigones en las cabezas, en las piernas, o quizá algunos se asfixiaban con el gas lacrimógeno y todo eso. Era ayudar a esas personas. Reconocer también que todo lo que se vivió en el paro, o sea, la Romo fue como, aún no concibo todo esto, o sea, era como que todos mis amigos que estaban ahí era como que, Eri, los manes, o sea, la policía, las chapas venían así, ¿no? O sea, como Iron Man, con un montón de notas, lanzaban bombas y demás, o sea, lanzaron bombas a los centros de acopio, o sea, aún no puedo concebir ese tipo de acciones. O sea, a la Salesiana le habían lanzado igual como que 2 bombas justo en donde la gente se estaba ahí reuniendo, como que estaban aquí haciendo el comedor y los manes lanzaron aquícito. Todos los días nos metían miedo, todos los días o los militares estaban ingresando por el metro y se iban a tomar la Casa de la Cultura, o ya nos tenían rodeados en la Casa de la Cultura, o iban a bombardear con gas lacrimógeno en la Casa de la Cultura. Cada día era un miedo diferente. Y era impresionante también el tema de, nunca bombardearon con gas la Casa de la Cultura, pero en una lucha campal que hubo entre la Asamblea y el Arbolito, y en un repliegue que los indígenas retrocedieron, los policías avanzaron demasiado cerca de la Casa de la Cultura, y cuando botaron el gas ingresó por el techo que es descubierto del ágora de la Casa de la Cultura, y sí llegó a los niños, ¿sí? Eso hay que decirlo, y eso hay que, de alguna forma, como que se puede decir, tener conciencia de que hay zonas de paz, hay territorios de paz, albergues, donde hay niños, donde hay mujeres, que no deben ser sitiados ni atacados. Ya, pero cuando acudí a la Casa de la Cultura, muchos nos rodearon, muchos policías nos rodearon con bombas lacrimógenas, incluso había niños. Te comento que dentro de la Casa de la Cultura había un espacio donde estaban cuidando a todos los niños mientras los padres salían a protestar. Las enfermeras, los médicos cuidaban adentro a los niños, pero nunca respetaron eso. Yo salí solamente los 2 primeros días a la calle y en esos 2 días vi como el Parque El Arbolito fue absolutamente cercado por la policía, nos corretearon, pero como si fuéramos, o sea, y es ni siquiera a los delincuentes, porque tampoco está bien, pero ni siquiera a ellos les he visto hacer eso. Entonces, claro, porque sabían perfectamente que estaban ejerciendo ellos el poder. En el edificio, ¿no? Que quizá ahora conozco, que es el edificio de la Contraloría, había muchas personas dentro, y caía gases, perdigones y muchas de esas cosas. Nos gritaban y nos decían de allá, de aquel edificio, que les ayuden, que les preste ayuda, que les dé ayuda, porque había muchas personas que se asfixiaban en el edificio, estaban heridas y muchas de esas cosas. Y pues con mi amigo, como estábamos con la intención, nos fuimos con la intención de ayudar, de prestar ayuda a todas esas personas, nos fuimos. Porque íbamos por la mitad del edificio, subiendo por las gradas, mencionan y dicen que la policía, y en ese entonces no puedo decir chuta, y ahora me van a coger, me van a llevar preso. Correr y correr, esa era nuestra misión, correr y tratar de buscar una salida. Y pues en sí nos arrestaron en tal lugar, nos botaron gas lacrimógeno, o sea, nos golpearon y nos trataron como a perros en sí. Nos tacharon como que nos hemos robado los papeles de ahí, los terroristas, que hemos quemado el edificio, muchas de esas cosas. Pero como los policías estaban lanzando gases, ellos quisieron dispersarnos. Entonces lograron eso y yo le vi a mi hermano menor dirigirse a la Contraloría, a ese edificio. Así que yo me voy atrás de él.
a buscarle. Y bueno, estaban ahí personas, incluso había policías infiltrados. Porque bueno, ya estuve ahí, estaban personas que decían, sí, entren, cojan piedras, lleven, suban, así como que una persona ahí. He aprendido a diferenciar entre personas que están ahí infiltradas o se quieren meter y hacernos quedar mal a todos. Así que le pedí permiso y ingresé a buscarle. Como esas personas decían, ingresen, lleven piedras, y ya tenían listitos ahí piedras en una tipo tazona, y yo no le hice caso y solo me fui. Así que subí todas las gradas de emergencia, gritando el nombre de mi hermano, hasta que llegué al antepenúltimo piso, que no le encontré. No pude ingresar más, o sea, subir más a la terraza, porque en la terraza igual estaba muchas bombas, mucho ruido, ya no pude ingresar. Y no fue ni 5 minutos que estuve ahí, que ya al momento de bajar, quería bajar, ya veía ya subir a los policías, a los militares, y ya no pude hacer nada. Así que ya veía que desde abajo venían cogiéndoles, pegándoles a los jóvenes. Ahí el momento que me cogieron del cabello. Como estuve hecho trenza, me cogieron, me botaron al piso, me pegaron, me patearon. Y asimismo cogieron a diferentes jóvenes y nos pusieron en la terraza. Y ahí sí nos llenaron de gas, igual nos pegaron. Yo era el único con cabello largo y me dicen, este indio solo córtenle el cabello y ya. Yo como estuve así agachado a la cabeza, solo alcé y le dije así, mejor mátenme, le dije. Y que no les tiemble las manos porque van a matar a un hombre. Y es como que los policías, no sé, por tener el uniforme, se creen que tienen el poder y hacernos lo que sea, aunque no hayamos estado haciendo mal. Todos estos acontecimientos fueron censurados de los medios de comunicación, los cuales no informaban de lo que estaba pasando realmente. Pero como usted dice que nosotros tenemos nuestras historias, cómo en realidad vivimos ahí, cómo en realidad pasamos, ya que la prensa y muchas personas, incluso la policía mismo, digamos como que en ese lugar donde estuvimos, no sé, pusieron algo para que no tuviéramos señal, para que no pudiéramos transmitir, hacer transmisiones y mostrar cómo en realidad se está viviendo o qué tanta represión de parte de la policía y los militares. También cabe recalcar de que había mucha información falsa, mucha información que estaba ya prácticamente fuera de lo que no estaba pasando, lo que no estaba aconteciendo en esos momentos, pero los medios digitales nos ayudaron mucho en sus páginas oficiales, incluso de los que ni se conocía, se hicieron muy famosos. Entonces nos ayudaron mucho y es un rol fundamental que cumplieron ellos. El gobierno hizo todo lo posible ¿para qué? Para eliminar toda evidencia. Recuerdo eso de que en ese momento muchas redes sociales de muchos compañeros incluso se borraron muchos videos, muchas evidencias. Entonces casi estábamos en esa lucha contra la informática, contra la tecnología, se puede decir. Luego de una paralización nacional que se extendió por 11 días, representantes de los pueblos indígenas del Ecuador se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, y su equipo de gobierno para buscar un acuerdo que ponga fin a la crisis política y social que se encendió tras la eliminación del subsidio de los combustibles. El acuerdo establece que se deja sin efecto el decreto y se conforma una comisión de representantes indígenas y el gobierno para elaborar otro que focalice los subsidios de acuerdo a los más pobres. Entonces, realmente los objetivos eran, cuando se aceptó como, digamos, tácitamente que la CONAIE vaya a negociar en nombre del pueblo ecuatoriano, que estábamos en las calles, se dijo, ok, se baja en el decreto y también que renuncien los ministros, porque
estábamos dispuestos a quedarnos en las calles ejerciendo el derecho constitucional a la resistencia. Una muestra de una comunidad autoorganizada que estaba dispuesta a resistir, a dar la vida en ese momento para demostrarle a un gobierno que no era solo el tema de la gasolina, era demostrarle a un gobierno que estábamos dispuestos a luchar por lo que nosotros creíamos que eran nuestros derechos, por lo que seguimos creyendo que son nuestros derechos, que no es solo tener precios bajos, sino es tener una vida digna. Y la vida digna le atraviesan un montón de cosas, le atraviesa los buenos sueldos, le atraviesa la educación de calidad, sin recortes, la salud. No se piensa en las personas de las que se está afectando, no hay un diálogo. O sea, si no hubieran salido a marchar tantos días, el man no se hubiera abierto el diálogo, ¿no? Entonces alguna vez igual leía, ¿no? Los derechos no se consiguen apelando a la moral del opresor, jamás. La resistencia fue la lucha es el camino. Entonces eso dio fuerza a otras personas para quedarse y no huir, sino hasta que se cumpla esa derogatoria, se quedaron hasta el final. Y bueno, nos quedamos, podría decir, hasta el final y resistimos. Y creo que vamos a seguir resistiendo hasta que prácticamente nos den la vida, ¿no? Después de conseguir la eliminación del decreto 883, el dirigente indígena Jaime Vargas pide a sus compañeros de las 14 nacionalidades y 18 pueblos volver a sus territorios, dejando así por terminado el paro nacional. Hemos derogado juntos con la lucha, se ha derogado el decreto 883. Me han confirmado si es la posibilidad desde esta tarde o más tardar hasta mañana o desde mañana tendrán que normalizarse todas las tarifas de la gasolina. Dice, hemos perdido el miedo, compañeros y compañeras. Ya no somos esos indígenas que nos dejábamos a humillar de un gobierno, sino hoy el pueblo es el que tiene que decidir. El pueblo tiene que expresarse como piensa o como pensamos. Durante el paro afectaron los derechos de la vida, integridad personal, la salud, el trabajo, la libertad personal, el libre movilidad, la libertad de expresión, el acceso de la justicia. Existe una especial preocupación por las personas fallecidas y sus familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, los ataques en zonas de paz, así como la afectación de los derechos económicos a terceros. Todos los jóvenes tenemos derecho de protestar. Hay que aprender a diferenciar entre la palabra protestar y como el gobierno nos tacha de terrorismo o de hacer vandalismo. Nosotros lo que hicimos es protestar, es levantarnos contra tantas injusticias que hemos vivido más de 500 años. No es solo hoy, como digo, no es solo octubre, sino es todo el camino que hemos venido luchando. Mientras más difícil es algo, mientras más nos cuesta, lo sentimos mejor un pequeño logro. Es eso, ¿no? Yo creo que hay tantas personas que hacen cosas chiquititas desde su realidad, desde sus responsabilidades, pero de alguna forma están sosteniendo al mundo. Los jóvenes somos como la población más grande a nivel del mundo. Nosotros de alguna forma deberíamos ser como que actores políticos, no lo somos. Nosotros de alguna forma como jóvenes manejamos la economía y a veces somos nosotros los jóvenes los más golpeados. Creo que nuestra posición es de mucho cuestionamiento, de mucha construcción también, de repensarnos como seres políticos que somos, de trabajar y ser agentes de cambio, ¿no? O sea, está en nuestras manos hacer esto, está en nuestras manos visibilizar este tipo de situaciones, está también como que dentro de nuestro rol de estudiante, también está velar por otros estudiantes, es necesario que esto se haga y participar, ¿no? O sea, no hay de otra. Yo creo que una de las cosas que yo siempre voy a poder decir es que necesitamos que las generaciones de gente que hoy está estudiando entienda que no solo que su estudio es un privilegio,
sino que su estudio es la consecuencia de la lucha de años de mucha gente. O sea, que hoy ustedes estén estudiando, que hoy nosotros estemos sentados en una banca, estamos sentados sobre una banca de la historia sangrienta. O sea, que le costó a los obreros, que le costó a las mujeres la vida de la gente. Y que esas vidas, y que esa lucha, y que ese combate, y que esas torturas, y que esas presiones no tienen que ser en vano, y que tenemos que ser conscientes de que todo lo que hoy gozamos, ¿no? Los pobres, sobre todo la clase trabajadora, son la consecuencia de muchísima sangre, y que esa sangre siempre tenemos que tener presente para nunca dejarlas haber corrido en vano.